No, esta semana estuvo muy buenas esas imágenes y bueno, a propósito de lo político, creo que ahí se nos dieron las cosas también para hacer las publicaciones, ¿no? Sí. Ok, ¿Oíste? Ya empezó a salir ay, sí, ya salió. ya, ¿Ya estamos? ya estamos por ahí, Ah, bueno, ya, listo. entonces yo creo que la gente no demorará en entrar y bueno, pues esperemos entonces que la gente se vaya conectando. Pero sí, ahorita estamos en una situación bastante compleja, la verdad, y bueno, pues eso es caldo de cultivo para todos, incluso para nosotros, ¿no? Hay tela para cortar ahorita en este programa. Sí, tal cual. Bueno, pues muy buenos días para los que se van conectando por acá a nuestro en vivo. Como lo prometido es deuda, nosotros pues ya habíamos hablado que nos íbamos a conectar el día de hoy para conversar acerca de pues todas estas temporadas que venimos desarrollando y el proyecto de Profanáticos. Entonces, aprovecho acá para saludar a Lucas y al Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado Hola, ustedes, Simón. muchachos? ¿Bien o qué? Hola, Simón. Hola, Santo. Buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien o Mm, no? Lucas está ¿Cómo va todo. la causa por Colombia? Por mi parte, aquí abusando de mi paciencia con todo lo que está pasando. Es una causa perdida, más bien. Toda Sí, causa es perdida. sí. No mentiras. No, pero a veces las causas perdidas son las que también alimentan el sentido, ¿no? Entonces yo creo que no, pues la situación bastante compleja. Yo creo que más adelante vamos a poder hablar de esto porque pues hay una realidad y es que cuando hablamos de santos populares, ahorita no solamente hay muchos santos que siguen protagonizando por ahí desde Twitter, sino también mucho populismo, ¿no? Que es quizá lo más preocupante porque pues detrás de todo esto se disfrazan todas estas posturas y más en contexto de lanzamiento de campañas políticas, ¿no? Varios Estamos, haciendo yo, leñas del árbol caído. ajá, yo creo que estamos tan jodidos en Colombia porque los únicos santos que tenemos son bien corruptos. Han sido, sí. Y siguen siendo, es toda una tradición, Una tradición, sí. sí, Una Los santos entonces, tradición. colombianos tienen su particularidad, la verdad. sí, tal cual. Entonces, pues bueno, ya tendremos oportunidad de traer un poco a colación estos temas. Pues les damos la bienvenida a los que se van conectando, los que posiblemente puedan ver también después este streaming. Pues la idea es que hoy vamos a conversar un poco acerca de esa temporada de Santos Populares, pues ya trayendo algunos elementos que quizás en el podcast no salen reflejados como tal. Y bueno, para poder llegar a ese punto que es como, pues realmente cómo se dan todas estas relaciones y más hoy con lo que está pasando, ¿no? En un país que pues es católico, que se declara realmente pues que es plural en muchas cosas y creo que esa pluralidad tiene muchos elementos desde lo más positivo hasta lo más negativo, ¿no? Entonces, pues yo creo que valdría la pena comenzar a mirar, bueno, invitarlos a todos, pueden hacer sus comentarios. Como saben, pues este es un espacio de más interacción. Y bueno, quisiera pues preguntarles a ustedes muchachos, como para entrar en contexto, que de esa primera temporada, ¿qué fue lo que más les gustó y de pronto que quisieran destacar, ¿no? De esto, yo hoy pues quisiera hablar sobre la beatificación de San Gregorio y creo que ya lo decíamos en el podcast, que por cierto todos también invitados a escucharlo, que ya vamos por la tercera temporada, pues es un santo que nos inspiró también para este proyecto, ¿no? Y Sí. que, Bueno,
con base a la experiencia a esa primera experiencia que vivimos de acercarnos a toda esta religiosidad popular, es eso de también identificarnos como ciudadanos, ¿no? Porque son todas estas imágenes y todas esta fe que siempre ha estado alrededor de nosotros, pero que de pronto no entendemos muy bien de dónde vienen o cuál es el propósito de todas estas imágenes y santos que hacen parte de un todo, ¿no? De todo ese mundo popular, desde lo visual y también desde la fe. Entonces es un acercamiento y un reconocimiento básicamente a nuestra propia historia también. Sí, así es. Además, porque pues hay muchas conexiones, ¿no? Yo recuerdo que en parte, de pronto para los profanáticos que se van conectando y nos escuchan, dentro de las iniciativas y el tema que sale entre los tres, eran que habían muchas historias que habían detrás de toda esta perspectiva religiosa, pero realmente es más desde esa cultura popular, ¿no? Yo siempre me acuerdo una conversación que tuvimos hace muchos años con el muchacho acerca del divino niño y cómo él es el que me rompe un mito que yo tenía de una devoción, porque pues lo último que yo pensaba era que ese divino niño había salido de, como decías tú, del Vaticano, ¿no? Pero del Vaticano ahí de la cuarta Del almacén con el 11. Vaticano. El Del almacén almacén del Vaticano, es un, no, y que mira que fue a partir también de la investigación que nos vamos dando cuenta. Uno, porque como diseñador gráfico yo pensaba que el divino niño debería estar incluido dentro del patrimonio y de por sí debe estar ahí incluido dentro del patrimonio gráfico del país, porque es una imagen que hasta ese momento pensábamos que había sido creada en el almacén del Vaticano, ¿verdad? Pero ya cuando hicimos la investigación, pues nos pillamos que esta imagen sí es modificada del Divino Niño de Olot en España, que eso lo decíamos nosotros en el podcast, y eso sí fue una sorpresa. La única diferencia es que el niño original, el de Olot, que es una talla de madera, tenía una cruz detrás. Por eso el pelado tiene los brazos hacia arriba, que incluso frente a la posición de los brazos también habían un montón de creencias, ¿no? Y de historias. Pero ahí nos dimos cuenta que fue en el momento de quitar la cruz, pues el pelado queda con los brazos arriba, con esa posición, y pues eso sí fue una sorpresa. Y dentro de ese estudio, de esos libros que se han hecho sobre esa religiosidad popular y en particular el Divino Niño, no está la referencia del niño de Olot. Entonces, eso sí fue como el plus que tiene ese podcast. Sí, que no, y además que es curioso porque los que más han hecho levantamiento acerca de esta devoción, pues son los antropólogos, los diseñadores gráficos, pero por lo menos desde la institucionalidad católica no se encontraron estudios acerca de esto, ¿no? Entonces a mí lo que más me llama la atención, pues es cómo el estudio de la cultura popular nos termina llevando también a esta simbología religiosa y que bueno, ahí sí es un poco distinto a lo que veíamos con el Niñopa allá en México, que para mí también fue como algo novedoso, ¿no? Que además tú tuviste la oportunidad de estar allá, ¿no? Que es como lo que nosotros estuvimos en el 20 de julio en plena pandemia. Sí, yo creo que retomando como esa primera parte del proyecto, es como volver también a ese núcleo o a esa, digamos, como a esa génesis, o, ¿cómo lo diría? Como más a esa identidad, ¿no? De lo que es el podcast también, como analizar este tipo de símbolos que están relacionados con la cultura popular, y que al final, hasta el día de hoy, pues la gente sigue como anclada, ¿no? A estos símbolos y se va reconfigurando y van siendo dinámicos, ¿no? O sea, estos símbolos también van siendo dinámicos y se van reconfigurando y van cambiando como sus posiciones a partir de las épocas, ¿no? O sea, si nosotros hablamos del Niñopa, estamos hablando del barroco mexicano, ¿no? Y ese barroco mexicano sigue perviviendo a partir de la historia, pero lo interesante que veíamos en este fenómeno o en esta creencia es que hay una codigofagia, es decir, cómo
las deidades y todo este tema de los símbolos aztecas o precolombinos o mesoamericanos, pues también van tomando esa identidad española y se van fusionando, ¿no? Se van fusionando. Que era lo que hacíamos al final, esa diferencia, ¿no? Como entre el niño desclavado de Colombia, que es el divino niño, o sea, y el niño opa, ¿no? Porque ya el divino niño en Colombia es un niño ya decimonónico, ¿no? O sea, ya entra toda esta narrativa de pietismo, ya la iglesia empieza a decaer en cuanto a simbología, en cuanto a arte, y empiezan a surgir este tipo de imágenes muy idealizadas, ¿no? Idealizadas y pues con todo este halo como muy rococó, ¿no? Como muy doradito, muy rosita, no, pero muy además, apastelado, en fin. lo que pasa es que, bueno, sí, aparte de que el niño lo vistieron de rosado y que, pues, para que entrara a mí me sorprende, porque de todas maneras, en una época de tanto machismo, No, es que son muy visionarios. Eso ya era muy incluyente la cuestión ahí. sí, Y tal cual. acotando a lo que dice el santo, más que fusionando, es como adaptándose también a las necesidades de la gente, Ajá. ¿no? Sí. Sí, pero Sí, es chistoso porque el taxista o el machote tiene a su divino niño ahí. Es el niño, pero está de rosita, ¿no? O sea, pero es el macho, pues, es muy interesante Y también ver eso. cuidadito se lo tocan. Sí. Porque se meten en un sí, problema. pero no, además que yo no sé ahorita qué ha podido pasar, pero el divino niño sí se le ha visto con bombas de guerrillero, con sombrero volteado, es decir, ya por eso se vuelve también un ícono gráfico, es porque sirve para todo esa figura La y en el país. sacralización de la imagen, precisamente, y que de todas maneras es el uso y el abuso también de ese recurso, porque una cosa es, o sea, una cosa es la parte iconoclasta y otra cosa es ya cogerlo de parche, como se dice vulgarmente, y pienso que ahí sí debe haber como cierto límite también, porque es que él iba dentro de eso que yo siempre he dicho que del tema del respeto, ¿no? O sea, el respeto. Y el respeto aplica para todo, incluso para las imágenes que se les tenga fe o no se les tenga fe, pues hace parte precisamente de lo que es nuestra cultura. Y es lo que hay, es lo que nos identifica. Y si nos Sí. apropiamos de eso, bueno, tal vez podemos avanzar como sociedad de pronto. No, Pero también y es cierto que el tema de la sacralización es que también yo digo, o sea, cuando se ve desde el punto de vista estético o artístico, este tipo de imágenes también toman otro tipo de narrativa y, digamos, se desacralizan desde la institución, ¿sí? Pero empiezan a tomar otras figuraciones y otras lecturas, que es lo interesante. Y de hecho hay mucha gráfica que tú lo conoces muy bien y lo has trabajado también, ¿verdad? El Y que tema la de... montamos desde profanáticos, ¿no? Exacto, sí. Se desacraliza, o sea, la imagen no deja de tener su nicho y su lugar, ¿no? Y está su rito, pero a la vez la imagen también empieza a tomar otro matiz desde la estética, desde el arte kitsch, desde todo esto, y entonces empieza a tomar otra narrativa, que no deja de ser el divino niño, pero al final empieza a tomar un matiz cultural, popular, ¿sí? De pop art, pero desde otro escenario que ya no tiene nada que ver con lo religioso, o sea, se sale de la iglesia, o sea, se seculariza. el divino niño ya no está en el templo, sino que se voló del templo también para secularizarse y para tomar otras narrativas desde la estética popular. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, no, y creo que pasa con muchas figuras, pues lo veíamos, por ejemplo, con Guadalupe, ¿no? Guadalupe, pues también, además que ella sí ha simbolizado desde lo político, lo cultural, lo social, es decir, el impacto que tiene, incluso para nosotros con la Rosa de Guadalupe, pues eso nos está haciendo un inception ahí de imaginarios con respecto a esta Virgen, que el impacto yo pensaría es más incluso cultural, ¿no? Porque si bien esto puede tener algún efecto en la creencia, pues es más lo que representa para toda una identidad de un pueblo. Lo que representan como también como obviamente pues como sociedad, porque en el caso de Guadalupe pues es una figura maternal, ¿no? Y es esa Bueno, que sí. la que acobija. En cambio acá el divino niño pues es un niño, es un pelado, es el chino pues, como le decimos acá, o el escuincle.
Entonces, Sí. como que de pronto nos da espacio un poco como para hacerle su monería y su cosa y jugar con él. En cambio, cuidadito se mete con la Virgen de Guadalupe, pues en el grueso pues de la creencia popular. Ojo con eso, porque es que eso sí representa ya ahí sí, el matriarcado. Entonces, ese es el símbolo principal. Pero además eso tiene razón de ser, pues por lo mismo, todas las deidades femeninas, ¿no? Que es que también hay que decirlo que, por lo menos acá yo conocí mucha gente que siempre tenía más relevancia a la Virgen, cristianos, católicos, que es más importante la Virgen que Jesús, porque de por sí que venimos también de toda una tradición donde la Pachamama y estas deidades que eran más de connotación divina, pues estaban ahí con nosotros, entonces Pues, eso Claro, se termina heredando, ¿no? hay un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos y él habla precisamente como de esas semillas que van perviviendo durante la historia y que a pesar de que fueron, digamos, entre comillas, cortadas o mutiladas, siguen perviviendo. Y un caso de este es Guadalupe. Más cuando se trata de un tema como el que estamos viviendo hoy en día con toda esta romantización de lo indígena y esto del indigenismo y todo. Entonces, claro, la cultura pervive en cuanto también hay simbiosis culturales. O sea, nosotros tenemos que entender que hubo simbiosis culturales entre Europa, entre África, entre América, entre los nativos, en fin. No podemos ser puristas en cuanto a Europa o en cuanto a lo mesoamericano, lo precolombino. Pero hay símbolos que se fueron fusionando y un caso de estos es Guadalupe. O sea, Guadalupe lo puedes leer desde el catolicismo, pero también lo puedes leer desde el indigenismo, lo puedes leer desde la estética chicana, que también es una fusión allá entre la frontera, ¿no? O sea, puedes leer muchísimo a Guadalupe desde diferentes aristas y eso es lo interesante, que al ser un símbolo queda abierto, o sea, no se sesga el tema religioso, ¿sí? Pero tampoco hay que, porque hay quienes realmente la asumen como la Tonantzin, o sea, la Tonantzin y aquí vinieron fue a hacer esto, el desmadre, y aquí vinieron fue a imponernos, y la Tonantzin es la que vive, o sea, esa es la romantización de la que hablo, ¿no? O sea, como, entonces, Guadalupe representa una cultura, y es la cultura mexicana, latinoamericana, incluso, ¿sí? Y a sabiendas que es eso, que es un símbolo que se fusiona, porque hubo dos culturas que se encontraron en medio de muchas cosas que no conocemos aún todavía, que tenemos, si nos metemos a la historia, hay muchas complejidades dentro del tema porque como tenemos esa parte unívoca de decir, fue que vinieron, nos pusieron espada, sangre y pusieron aquí santos y vírgenes y no, o sea, no es así. Fueron símbolos que se fueron perviviendo y ahí es donde nace el barroco barroco suramericano, peruano, el barroco mexicano, en medio de esa simbiosis cultural y simbólica. Entonces, eso también hay que entenderlo. O sea, no es ni Tonantzin ni Guadalupe, es un símbolo, ¿sí? O bueno, es Guadalupe, pero que también representa la Tonantzin, que también representa a la Virgen María, pero que al final no podemos seguir polarizando el asunto, porque si no, no vamos a llegar. O sea, lo desimbolizamos. Entonces nos quedamos con una sola narrativa y no puede ser así tampoco. Sí, ¿no? lo que pasa es que de todas maneras es como la dinámica de la religión, ¿no? Pues si tú quieres garantizar una feligresía, una membresía específica, pues también hay que cerrar como ese tipo de hibridaciones y si no, ahí sí, cada uno hace lo que se le da la gana y crea sus propios dioses y se acaba el negocio, man. Sí, no dejan de haber ideologías de parte y parte, o sea, no dejan de inmiscuirse este tipo de narrativas también en temas ideológicos, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero qué bueno cuando nosotros nos metemos desde la historia, desde el arte, desde la simbología, desde la narrativa popular, y ahí es donde uno encuentra la riqueza, o sea, realmente eso es como el ADN de Profanáticos también, o sea, nosotros sí nos burlamos, hacemos la crítica, pero también botamos dato duro en cuanto a que estos símbolos son importantes para el pueblo, ¿sí? No podemos desdecirlos de así o mutilarlos así como así, sino que los analizamos y a la vez ponemos como sobre la mesa lo que puede haber dentro de, ¿no? Dentro de estos símbolos mismos, ¿no? Como es el caso de los santos, de San Gregorio, de Guadalupe, de cualquiera. Sí, de San Judas y Santa Marta. Juditas, y Santa que lo hablábamos, incluso Alex que brilla por su ausencia en este en vivo, pero lo nombrábamos y lo decíamos también en el podcast que en México, por ejemplo, está el guadalupanismo e incluso dentro del guadalupanismo hay personas que no son católicas.
sino que son precisamente por lo que precisamente estamos hablando ahorita, porque es que ya se vuelve el símbolo del símbolo de un país en su mayoría, ¿no? Porque eso también es lo malo de las generalidades, porque hay mucha gente que está en contra de esto, que no comulga con eso, y pues esa gente también hay que tenerle en cuenta, que no es la gran mayoría, pero que existen también. Entonces eso también. No, es que yo creo que, por ejemplo, para guadalupanismo sí tenemos que dedicar otro podcast, de pronto pues para todos realmente los temas que hemos venido abordando. Bueno, esa primera temporada además fue ensayo de error, ¿no? Primero porque siempre quisimos hacer como un paralelo, pues comenzamos intentando hacer paralelos entre México y Colombia, estableciendo elementos que son muy parecidos y intentando dialogar esas devociones. Por ejemplo, bueno, niños, que los hay, por México sí nos gana en cuanto a niños, porque están desde unos niños que son todos rarísimos. Bizarros. Sí. Sí, o sea, que les crecen pelo, que lloran, gigantes, pequeños, el niñopa, bueno, que realmente nos pareció a mí me parece que es una figura pues muy interesante analizar. Pero, por ejemplo, después con Marta y Judas también fue como un intento de poner en diálogo ahí esas causas imposibles como la que tenemos ahorita en nuestro país, ¿no? Porque realmente eso, pues, yo creo que ni Santa Marta ni Judas juntos harían el milagro. Un No, milagro es que histórico. ¿quién se le mete a eso? Sí, sobre todo pues porque es que son problemas históricos, ¿no? Pero bueno, ahorita hablaremos un poco de eso. Entonces creo que esa apuesta también hizo que abordáramos estas devociones de una manera pues muy genérica, además que en una hora pues no se puede abordar muchas cosas. Y ya después comenzamos a depurar y creo que ya desde Guadalupe, además que nos permitió estructurar también un poco el tema, ya mirar cómo íbamos en el podcast. Entonces me parece que pues fue enriquecedor en ese sentido. Y bueno, yo creo que ya esto valdrá la pena para seguir trayendo, pero igual guadalupanismo yo creo que hay que hacer otro podcast porque sí a nivel cultural hay un fenómeno ahí importante, ¿no? Porque de hecho, en diciembre no nos puede faltar un podcast sobre Guadalupe. Sobre Guadalupe. Es que hay muchísimo, de verdad. Es un símbolo muy rico. Y bueno, ya ese es un podcast que me gustó mucho porque además, gracias a ti, Santo, trajimos a una autoridad en Guadalupe, en estudios, y creo que esa es una de las riquezas también que tiene, aparte de todas las reflexiones y bueno. Y que el profe reivindica mucho la parte indígena, ¿no? Pero desde la coherencia también. No, es que a mí me parece que además el proyecto pues apunta a eso, ¿no? A visibilizar, porque también hay como prejuicios y yo creo que el tema, o sea, acá no se trata de decir que no, los indígenas entonces no tienen protagonismo, claro que sí, pero pues en sus justas proporciones, que es que no hay nada peor que ya exaltar y crear un mito en torno a todos estos santos, ¿no? Que además, es que lo que decías ahorita, o sea, el tema de, o sea, somos un país, somos un continente diverso, ¿sí? O sea, no estamos ni opacando, ni juzgando ningún sector, o sea, eso somos, ¿no? Somos un país, somos un continente diverso, Latinoamérica, México es un continente diverso, ¿sí? Y dentro de esa diversidad también hay creencias. Y las creencias pues tienen sus matices particulares, o sea, es muy diferente una creencia desde el ámbito popular o desde el ámbito indígena o desde el ámbito conservador o desde el ámbito citadino, ¿no? Urbano, o sea, son muy, muy diferentes, a pesar de que se tengan esos mismos símbolos. Entonces, eso es lo que también hay que tener en cuenta. Porque muchas veces todas. Exacto, y respetables todas. Cuando digo romantizar es que a veces hay sesgos también ideológicos y se quieren reivindicar cosas que ya no se pueden reivindicar, a sabiendas que desde el ámbito indígena, desde el ámbito popular, pues son creencias supremamente ricas y muy, muy interesantes y que hay que tocarlas y que valorarlas, y que respetarlas y que reivindicarlas, porque en medio de esta secularización también que hay, se ve precisamente con eso, con un sesgo, se cree que pues que
como que hay imposición y que todo esto es la religión y que todo, cuando esto hay, lo que decía anteriormente, ¿no? O sea, hay fusiones, hay símbolos que se han ido hermanando, en fin, y eso pervive hasta hoy. Y ese tema cultural es el que hay que rescatar, o sea, la creencia también como cultura, ¿bien? No como ideología religiosa, ni como venir a imponer aquí creencias o cosas así por el estilo. Es que hace parte de la cultura, hace parte del ADN latinoamericano y hace parte de esa cosmovisión, vuelvo a la palabra, Esa palabra de Santos no puede faltar. Deberías tener un programa de televisión que se llame así, Cosmovisión, un canal. ¿Cuál otra Un canal, utilizo? porque él ya ha salido, ¿no? Él ya tiene sus espacios y ha hecho sus pinitos en la televisión mexicana, ¿no? Sí, oye, ahí está, acaba de escribir Cristina Fuentes diciendo sí, hola Cris, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Sí. Muchas gracias por el apoyo al programa y bueno, la intención es esa, ¿no? Que botar el dato y aprender todos. Muchísimas gracias. Sí, no, y Cristina es una profanática, una chica muy, muy culta, trabaja en temas de mares mexicanos con el tema de la ciencia y la mujer en la ciencia, muy interesante. Saludos, genial. Cris. Sí, no, súper. Y yo creo que pues ese también ha sido como el target, ¿no? La gente que se va adhiriendo al proyecto y que creo que hay que aclarar para el que caiga en este espacio, en este recoveco que llamamos, en este hueco, y es que se encuentran, pues se van a encontrar sobre todo una postura desde la cultura, buscando reivindicar pues muchas cosas que han sido invisibilizadas, siempre nosotros buscando aquello que quizás pues no se encuentra en cualquier Wikipedia o rincón del vago, a pesar de que este también le está haciendo competencia quizás a ese es el espacio. Rincón de los tres vagos. De los vagos. De los vagos, los victorinos. Entonces, pues es como esa apuesta y no, yo creo que hay que también aterrizar y, o sea, como ser objetivo también en muchas cosas, ¿no? Porque realmente se caen en los extremos como los que se pueden vivir políticamente hablando en este momento y yo creo que eso es lo que hace daño, además que se termina en una subjetividad y ensalzando a los altares a ciertos personajes que realmente no, pues no tienen como mucho sentido. Y creo que los que abordamos, pues como repaso, nosotros ya fue el Divino Niño y con el Niño Opa, ahí estuvo Santa Marta, que es además muy Santa reconocida Marta. Acá en Colombia, Bogotá, que incluso tuvimos la oportunidad de estar por allá, que fue complejo de todas maneras porque fue una época donde estaba todo cerrado, donde no había casi acceso, entonces el tema empírico se dificulta, ¿no? San Juditas, que tú sí por allá estuviste incluso haciendo romería con todos los juderos, los sanjuderos. Eso fue cuando se infiltró. En plena pandemia y en medio de sanjuderos, por Dios. Y fue el 28, ¿y el 28 de diciembre fue eso? No, de octubre. De octubre. De hecho, me equivoqué en el podcast porque yo dije 28 de agosto y es 28 de octubre, porque el 28 de agosto es San Agustín, ¿no? Creo 28 de octubre es San Juditas, sí. Sí, no fue una experiencia muy buena, como dicen aquí en México, muy padre, porque... Ibas con celular, sí, porque tomas las fotos, sí. Ahí te lo metiste. Con la cámara y todo, sí. Sí, un poco al margen, porque no me metí dentro de eso, es que es impasable, o sea, impasable y las colas son infinitas y pues no solo van personas, sino también van sanjuditas en carretas, o sea, muchísimo, sí. Entonces fue como hacia el margen alguna entrevista que hice y ya, pero muy al margen también precisamente por temas de pandemia y porque había muchísima gente, o sea, es que es impasable. La iglesia de San Hipólito y todos sus alrededores, el 28 de octubre y el 28 de cada mes es... Y pues bueno, o sea, estas son deidades, ¿no? Que el pueblo va asumiendo, porque hay que llamarlos así también, deidades, dentro de la visión popular, ¿sí? Y Santa Marta y San Juditas precisamente son esas deidades urbanas, ¿no? Que también se desinstitucionalizan y empiezan a crear una narrativa más autónoma. O sea, son comunidades urbanas que se encuentran en cierto momento, por ejemplo en Colombia, ¿no? Los martes llegan a sus iglesias y cada uno se va para sus lugares, pero no hay una cohesión ni parroquial, ni comunitaria, ni nada,
simplemente es eso, y es precisamente por lo que se vive, o sea, Santa Marta y San Juditas representan precisamente eso, la carencia, representan lo paupérrimo que viven muchas personas y es como el asidero simbólico que tienen ellos también, porque no tienen de otra, o sea, son personas sin oportunidades. Por eso el sanjudero siempre se relaciona con el tema de los ladrones, con el tema de las personas que delinquen en la ciudad, en fin, o los que siguen a Santa Marta son pues las personas que han quebrado económicamente, que tienen deudas, que están desesperados. Que están buscando empleo, ¿no? O que están buscando empleo. Y es que poner dentro del mapa de los casos imposibles cosas como el bienestar económico, como el tema de educación, o sea, cosas que le corresponden al Estado como tal, y que La eso haga salud. parte, sí, y exactamente, y que la salud, y que eso haga parte de los casos imposibles, pues eso de una vez habla cómo estamos como sociedad también, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso hay todo se puede hacer todo un análisis sociológico, histórico, ¿no? De estos temas, porque esto no es un santo, esto no es una deidad, esto no es un símbolo religioso. Detrás de esto hay toda una estructura también de empobrecimiento, de falta de oportunidades, de carencias extremas, o sea, eso hay que tocarlo también. Pues a mí, ¿sí? por ejemplo, algo que me llamó la atención es cómo cada santo se ha ido especializando, ¿sí? O bueno, hay que decirlo, las personas los han ido formando y los han ido especializando en salud, en dinero, en robo, en narcotráfico. Es decir, cada uno tiene su especialidad, sí, en muerte, porque por ejemplo, también cuando abordamos a la muerte, y es porque en el fondo, pues es tanta la pobreza que infortunadamente la única posibilidad que le queda a muchas personas es comprarse el santico o el baño, ¿sí? Incluso nosotros cuando fuimos a Santa Marta estuvimos por allá también en este centro espiritual del profesor Salomón y ver cómo la gente le deposita tanta fe a esos baños, porque es que es la última posibilidad. O sea, sácate una cita en la EPS o ve a ver por el CISBEN si te atienden, ya da hasta miedo porque hasta en eso está muy desprestigiado pues el sector, ¿no? Entonces, el poder ver que la religión es una posibilidad también para sacar eso que el Estado no me ha dado, pues yo creo que eso ya también es importante analizar. Yo tengo una pregunta que puede que no suene muy popular, que incluso es hasta contradictoria, o sea, entre más pobre, más creyente. Pues sí, esa es una de las tesis que han sostenido durante mucho la historia, los sociólogos y muchos antropólogos, que sí, pues es más, Feuerbach fue el que comenzó hablando de la proyección de los miedos humanos en una figura, una antropomorfización de la trascendencia, es decir, cómo mis miedos puedo terminarlos proyectando en Dios, ¿no? Entonces, pues pareciese que sí, que está ahí, pero pues yo me atrevería a decir que realmente, que si un sector de pobreza busca pues estas alternativas religiosas, sí, pero yo creo que es más un estado de desesperanza, ¿no? O sea, Y la por ejemplo, pobreza y la pobreza como negocio también por parte de los políticos, del gobierno y por parte también de la religión. Lo que decía Iber, esa romantización de la pobreza también desde el discurso bíblico de bienaventurado, lo que decía pues en el discurso de la montaña. Pobres, sí. Porque ellos será el reino de los cielos. Yo creo que eso también se ha malinterpretado porque es que una cosa es la pobreza económica y otra es la pobreza espiritual, la pobreza mental, que es bastante delicada también. No, y es que eso es lo complejo, o sea, sí hay relación entre una cosa y otra, o sea, si bien es cierto, los entornos más populares, más pobres, más carentes, ¿no? Más vulnerables y digamos más al margen de todo, generalmente tienen muy marcado el tema de las creencias, ¿no? De las creencias, de sus místicas, de sus esoterismos, bueno, en fin, ¿no? Precisamente por eso, porque hay como que hay una última esperanza, ¿no? Que está ahí y el ser humano por naturaleza es simbólico, o sea, necesita agarrarse de cosas, ¿no? De elementos visibles o de elementos también incluso imaginarios para poder como sobrellevar lo que tiene. Pero digamos esa teoría como de que
pobreza directamente proporcional al tema de creencia o al tema de fanatismos, pues también esa teoría puede caerse, porque hay sectores dentro de los mismos países desarrollados como Estados Unidos donde, ¿sí? Donde son marcadamente las creencias y Los los fanatismos. mafiosos. Y sí, los mafiosos, bueno, en fin. Por ejemplo, Entonces, miren, los mafiosos tienen mucha plata, pero antes es cuando más hay como esa sensibilidad sobre a lo religioso, ¿no? Y lo otro es que sí, o sea, concatenando el tema, yo creo que sí está, o sea, sí hay una intencionalidad, es una teoría que yo tengo, pero sí hay una intencionalidad entre tener adormecido el pueblo con asuntos incluso religiosos, que es lo que pasa en sociedades tan conservadoras como las nuestras. O sea, recordemos que la política también se hace a partir de las creencias, y eso no hay que olvidarlo, ¿sí? Y eso es perverso. Eso es perverso. Entonces, por un lado está la ignorancia, la falta de oportunidades, y por otro lado, un pueblo muy creyente, y a partir de ahí hacer política, eso es perverso. Una bomba. Siempre, sí, es una bomba. Es una bomba. Y eso se da, y sobre todo en Colombia, para que nos escuchen y nos vean ahorita que están pasando cosas. Sí, claro, es verdad. Pero a mí algo que me llama mucho, o sea, yo tengo como mis inquietudes de todas maneras al respecto. Primero porque quería traer el tema de la mafia. Además que la religión, pues la religión, de acuerdo con las teorías, es moralizante, ¿no? O sea, tiene una función moral. Pero a mi modo de ver hoy el fenómeno no tiene necesariamente esa función, ¿sí? Porque, y ya lo estamos viendo especialmente con esta última temporada, que lo moral dista un poco de la creencia. Es más, la creencia se termina adaptando a ese interés que se tiene, además porque detrás de todo esto pues está lo que se ha llamado la teología de la prosperidad. ¿Y por qué lo quiero traer a colación? Porque hay que ver las mega iglesias, por ejemplo, protestantes, y ver un catolicismo también muy tradicional que pues ha cobijado a las clases políticas y la gente adinerada, y que ellos también espiritualizan ya mucho el tema para pues también tomar distancia de esa responsabilidad social que se tiene. Entonces, por eso decirlo, como lo dice acá Santo, pues yo no lo tocaría tanto como una relación directa pobreza-religión. O sea, yo creo que ahí tocaría matizar un poco, pero que si algo es cierto, es que nosotros somos manipulados, y cuando hay mucha sensibilidad religiosa, somos fácilmente persuadibles para que se entre en ámbitos de la política, en ámbitos sociales, de la ética, por ejemplo, porque vean, en el fondo, y ustedes lo decían, y yo creo que esto es el paso para ya comenzar a hablar también de las situaciones que están pasando. Esa romantización de la pobreza lo que termina haciendo es reproduciéndola. Y se terminan generando unas luchas y pues claro, y hay que justificarla porque lo hablábamos antes de comenzar el en vivo. Es muy cuestionante hasta qué punto pues realmente es necesario que una izquierda tenga una derecha para poder posicionarse y una derecha que tenga la izquierda, porque es un conflicto que se genera y una tensión que aviva ciertas emociones en las personas y terminan moviéndolas casi que de una manera demagógica, si se puede decir. Claro, porque es también un interés que hay de fondo en intentar generar ese control. Y lo curioso es que muchas veces se termina sirviendo de estos símbolos religiosos para jalonar las causas. Pues es que pasa un poco, como yo lo mencionaba en alguno de los podcasts, que pasa un poco con lo que pasa, con esta cuestión de las gaseosas, ¿no? De las dos grandes marcas, de Coca-Cola y Pepsi, que las dos son enfrentadas, se necesitan entre sí, que igual la gente las está consumiendo, ¿cierto? Pero que igual están causando el mismo daño. Sí. Claro, entonces pasa lo mismo con el tema de los políticos, los extremos, el tema de los extremos y la mitad. Mira, aquí nos preguntan, Cristina nos dice una fe no cuestionada y que solo acepta. Que infortunadamente a veces
pues yo siento que fue un movimiento muy fuerte que se dio en un cristianismo preconciliar y que en América Latina pues vuelve curiosamente en Puebla, ya en México, porque hay como dos momentos de la iglesia fundamental. Está el mayo del 68, está en todo ese auge del marxismo cristiano, y se da Medellín, ¿no? Entonces en Medellín, pues con los obispos, los sacerdotes, conocemos la historia de Camilo Torres, como ese sentido de histórico y de responsabilidad histórica del cristiano, pero con Puebla como que se vuelve otra vez a esa fe, a esa piedad, a esa espiritualización, y que además es muy exacerbada por muchos movimientos pentecostales. Y cuando digo pentecostales no estoy haciendo referencia solamente a los protestantes. O sea, hay que decirlo, por ejemplo, cómo se instrumentaliza la renovación carismática en el caso del catolicismo, y Protestantismo comienzan a disfrazado. emerger y comienzan a tomar fuerza con este, pues, papa que fue con el que crecimos, Juan Pablo II, como el Opus Dei, sí, como todos estos movimientos del heraldo, los heraldos de del Evangelio, que son en cierta manera movimientos otra vez muy conservadores y que llevan a pensar o a cuestionar también, pues que la fe no se puede preguntar, no se puede cuestionar, sino que es algo que además está en la Biblia. Yo tengo una anécdota, a mí me llamó mucho la atención. Alguna vez yo fui a hacer una visita a una señora que era del Opus Dei, cuando ella me dijo que hiciéramos una oración y me prestó su Biblia. Y en la Biblia, donde decía la Eucaristía, sí, la última cena, hablaba que hacía referencia a la transubstanciación que ya Santo Tomás de Aquino planteaba tal cosa. Y yo decía, pero por Dios, o sea, ¿cómo se puede poner a hablar un texto bíblico que se escribe en un contexto completamente diferente a decir cosas que van a ser es producto de una reflexión como en el medioevo? Entonces ahí se da también la manipulación, y yo estoy de acuerdo, creo que con Cristina, y no sé ustedes, pues es una fe, la fe también debe cuestionarse, la fe también debe ser abierta y debe abrirse a analizar y a tener otras perspectivas a lo que nosotros podemos estar viviendo. Y no solo con la fe, o bueno, si lo tomáramos en un sentido genérico, por ejemplo, a nivel de la política, pues hay gente que acá tenemos un innombrable, ¿no? Que se ha divinizado y que la gente cree ciegamente en él. Es decir, hay personajes que, pues el principal, ¿no? El principal. Pero hay figuras que también terminamos endiosando y que lo que digan ellos termina volviéndose en mensajeros mesías, ¿no? Y es que por estos días se está dando unas situaciones muy contradictorias y hasta curiosas, porque ahora les dio por ir a tumbar estatuas. Y yo lo decía en un comentario por ahí en el muro de una compañera, le decía yo, pero es que tumbar una estatua es tan ridículo como montar una. Esa costumbre o esa vaina, esa maña tan inmunda que hay de estar rindiéndole pleitesía a cualquiera, entonces lo que obliga a hacerles estatuas, pero es que eso no es una cosa incluso de ahorita, ¿no? Eso es una cosa de todas las civilizaciones que han pasado por esta tierra, que incluso en alguna época les decían, que maravillas modernas, algunas de esas, o maravillas de la antigüedad, y va un poco de estatuas de una gente que es ese afán de lo que decía ahorita el santo, de la gente sentirse representada por algo, ¿verdad? Y entonces pasa lo mismo con las personas, sobre todo, y con el tema ahorita de lo que estamos viviendo con el tema político. Resulta que ahorita están enalteciendo a más de un político. Seguramente le harán una estatua y en 100 años tienen que ir a tumbar la estatua de Petro o la estatua de Uribe. Con este tema, para terminar, me daba risa que en esta cuestión de las estatuas habían tumbado la estatua de Misael Pastrana,
del presidente, que no contento con la presidencia de él, pues tuvimos la presidencia del hijo de Andrés. Sí, de Andrés. Y que habían tumbado la estatua de Misael Pastrana. Entonces un escritor, Andrés Ospina, decía, lo raro no era que hayan tumbado la estatua de Misael Pastrana, lo raro era que haya una estatua de Misael Pastrana. O sea, ¿cómo se le hace estatua a nuestros propios verdugos, ¿no? Pero eso es de siempre. Hay estatua de Laureano Gómez, hay estatua de incluso hasta hay una de René Guite, incluso. Pues lo que pasa es que de todas maneras ese es un ejercicio ególatra, ¿no? Porque pues muchas de estas tienen que hacérselas ellos mismos para que puros puedan becerros de oro. Sí, tal cual. Así es. Sí, puros becerros, cuando en la época puros de ídolos de Moisés. barro. Unos ídolos de barro, pero es que en serio que es esa vaina, es estar en contra de algo, pero incluso ir a tumbar una estatua también es rendirle pleitesía, al mismo. Es darle importancia. Pues claro, o sea, es increíble. Que lo mismo que yo pensaba, por ejemplo, en estos días, yo comentaba por ahí de que estaba viendo sobre la Inquisición y con todas estas 2 temporadas que han pasado, lo que más me ha llamado la atención es que la sistematización de las religiones que han estado al margen de la ley cristiana, del catolicismo, sí, que es prácticamente gran parte de la historia occidental, pues han sido por la misma iglesia, por los inquisidores, por religiosos. Es decir, ellos son los que terminan contando esa historia, ¿no? Entonces, me parece... Vencedores. Exacto, y que yo digo, bueno, pues ahí hay mucho sesgo detrás de todo eso, ¿sí? Pero vean cómo terminan como en ese juego, ¿no? Y ahorita, pues volviendo a lo que está pasando, pues sí, yo creo que puede representar para esta gente el no tener ese símbolo. Lo que más preocupa, y que es lo que pasó con la Constitución de 91 a mi modo de ver, es que no es que se tumbe la imagen, es que logremos tumbar ese imaginario. Porque en América Latina siempre estamos comparándonos con Europa, siempre nos comparamos con Estados Unidos, pero no hemos podido vernos a nosotros como somos. Entonces, el hecho de seguir comparándonos y tener como un complejo de inferioridad como latinoamericanos, pues yo creo que podremos tumbar todas las estatuas que puedan haber posibles, pero van a seguir carcomiendo ahí en nuestra cabeza esa estatua que se nos montó históricamente y que sigue reproduciéndose, ¿no? No, y que por ejemplo... Sí. Ajá. Sí, no, sí, dale, Santo. Dale, Santo. No, que yo digo que incluso son como reproducción de la reproducción. Por ejemplo, el tema de la República, ¿no? El tema de la República nace a partir de toda una tendencia y una moda, ¿no? A partir de todas las revoluciones que se dan en Europa y demás. Y después, como que de la nada, surgen las repúblicas también acá, ¿no? Pero esas repúblicas surgen no en un mundo, no en un contexto secular, sino que siguen siendo esas hibridaciones entre esas creencias y esas visiones que se tienen supremamente religiosas, ¿sí? Y así se instaura una república que se supone debe estar en el tema de la laicidad. Y eso no ha pasado. O sea, sí está en escrito, sí está en las constituciones y todo, pero al final las creencias siguen perviviendo y lo perverso que yo digo, o sea, la teoría que tengo es eso, que se siguen valiendo de eso, ¿sí? Para seguir manipulando, ¿sí? Entonces, y bueno, eso también parte de los contextos, tomando un poquito lo que decías anteriormente, el tema de las visiones religiosas que hay. También ha sido dinámico y también ha habido épocas, ¿no? O sea, todavía estamos viviendo una época de la cristiandad, ¿no? Que trata de romperse con Concilio Vaticano II, pero en cierta forma en la posmodernidad que estamos viviendo nosotros hay una cristiandad. Cristiandad no es el cristianismo. Cristiandad es toda esa institucionalización que le da incluso Juan Pablo II a la iglesia y que surgen estos grupos y que surgen estas corrientes. Y ahí es donde está el pueblo también inmiscuido dentro de esa visión, ¿sí? Dentro de esas fe ciegas, ¿sí? Donde no se ve lo social, donde no se ve muchas veces la parte de reivindicación de la dignidad humana, sino que se ve la creencia por la creencia. Y ese es el caldo de cultivo para que los populistas como Bolsonaro, como Uribe, como todo esto, tomen eso y se promulguen como mesías y como seres sagrados. Entonces la gente ve eso
como un referente ahí sí, ¿no? Y los convierten en eso, en ídolos, en dioses, ¿no? Sí. Pero sigue ahí de fondo, o sea, ahí donde yo quiero ir más al fondo, y es que sigue de fondo el tema de las creencias, y a partir de esas creencias, o sea, vaya, todos tenemos creencias o no creencias, y eso es respetable, y hay diversidad, pero lo que voy es que las creencias siguen siendo asidero, ¿sí? Y justificante para hacer políticas perversas. Bueno, yo quisiera acá un Yo saludo a alzo mi Sandra. estatua acá. A Sandra. Sandra pregunta, precisamente Sandra, que la saludamos en un podcast, en uno de los últimos podcasts. Sí, Sandra preguntaba que de dónde viene esa idealización y eso de estar levantando. Yo creo que, pues bueno, lo decía yo, que todas las civilizaciones tienen como esos referentes, pero yo creo que fue en Grecia, y ustedes me corrigen, porque en Grecia es donde se clasifica las artes como artes, ¿no? Entonces, una de ellas es la escultura, precisamente, de las bellas artes, y una de esas es la escultura. Entonces, creería yo que cogió más fuerza fue en Grecia. Sí, porque además, pues el tema de la imagen aparece desde, yo creo que el origen del hombre, o sea, el hombre es simbólico, y el hecho de representar aquello que no se puede hacer tan explícito, pues aparece por allá. Y la imagen decía ¿no? que Adán era de barro. Es que de ahí todo empieza mal, hermano. Sí, ahí empezó mal el asunto, sí. O sea, Tal cual. La imagen también había escrito algo. Ajá. Sí. La imagen religiosa o no religiosa siempre va a tener también un carácter ideológico y político muchas veces. Bueno, el mayor de los casos. No, y eso lo vemos incluso, muchachos, Lucas, antes de Grecia, o sea, en el mismo Sí. Egipto y muchas otras culturas antiguas ya estaban, sí, ya tenían esa simbología. Sino que ya las artes, ¿verdad? Las artes ya como bellas artes sí son, pero sí desde siempre, Mesopotamia, todo ese rollo. No, ahorita es que pero en esa escultura, en ese crucifijo, en todo eso hay un carácter ideológico, político, ahí, ¿sí? O sea, la imagen cumple un papel determinante, ¿no? Claro. Sí, así es. Bueno, por acá un saludo a la negra Cuscús, a Joana. Ella nos hace un comentario, dice que ahí tapamos al santo, pero mientras leemos el comentario, efectivamente la población vulnerable, por su carencia de acceso a educación de calidad y por ser parte de una sociedad con pobreza heredada, hace que las personas no cuestionen nada a su alrededor, ni lo político, ni lo religioso, y por eso literalmente eligen gobernantes a cambio de un tamal, un plato típico acá colombiano. Falta la lechona o una camiseta de ese partido. Eligen una lechona. Sí. Bueno, para México... En México una lechona es un cerdo relleno con arroz y carne. Es que ni siquiera sabemos qué es lechona, porque una lechona es un cerdo que dejamos crecer como 4 o 5 años y después lo abren y le rellenan arroz y todo eso. Pero entonces no es lechón, porque el lechón es un cerdo bebé. O sea, el lechón es un cerdo bebé. Para los que hacen lechona, por favor, hagan lechona, hagan lechón o lechona, no hagan un cerdo de 4 años. Oiga, ¿de qué estará relleno que tenemos ahí? Relleno de mermelada. No, pues yo creo que es, o sea, y en parte, y yo me atrevería a decir, y acá ya como para irnos acercando ya a este cierre, o sea, el tema religioso, a mi modo de ver, por ejemplo, lo digo en Colombia, porque en México sí creo que el fenómeno es distinto, pero heredamos tanto, o sea, es un país religioso, pero a la vez indiferente como a lo religioso, o sea, no se valora lo religioso. Se va a misa más por tradición, hay matrimonios por tradición en lo católico. Recuerdo mucho porque hace poco veía lo de la iglesia está dedicada a Lucifer que se creó y hay toda una estigmatización. Es decir, hay un imaginario que hay cultural allí, pero valorarse como fenómeno religioso, yo creo que ahí tocaría entrar a examinar un poco más esa situación, porque hay una indiferencia, ¿sí?
Entonces, de ahí que este proyecto quizás no sea un proyecto que vaya a ser masivo, es muy difícil entrar a competir con estos influencers que salen a hablar de pronto de cosas tan triviales Y y con que estos son, cuerpos. y con estos cuerpos, esta imagen que puede que no ayude mucho, ¿sí? Pero si hay algo, y es cierto, es que pareciese con lo que dice un poco acá la negra, que se está reproduciendo, ¿no? O sea, que es un ciclo, parece un bucle. Y eso es lo que más preocupa, porque efectivamente creo que acá más que cuestionarnos, y ya lo digo con respecto a las protestas que estamos viviendo en el país, de tumbar un mandatario, tumbar todo un congreso, es preguntarnos por cuál es esa causa que ha generado todo esto y cómo comenzar a replantearla. Porque hay que decirlo, o sea, nosotros llevamos con esta situación de corrupción política, por ejemplo, desde la época de la colonia, Es que ¿sí? acá el último presidente bueno que hubo se llamaba Simón Bolívar. El caso es que Y eso, ¿no? O Y eso. sea, creo que eso tocaría el Pregúntele a caso es los que cuestionarlo. ay, pastuzos, se fue la pregúntele a señal. los pastuzos, ¿no? La historia de Pasto, todo lo que hubo. Sí, Por eso fue exacto. que tumbaran la estatua allá de Nariño, ¿no? Ujú. Ah, Claro. ahí se me fue la señal ahorita en algo que estaba Sí, diciendo. Ah, yo, No, dale, dale, no, dale. una reflexión que yo estaba haciendo con respecto a lo que pasaba aquí, lo que está pasando aquí en Colombia, y era algo que hablábamos acá con la negra, y era que nosotros tenemos el país que nos merecemos por la clase de sociedad que somos, y que salir a echarle la culpa al mandatario de turno es precisamente, es una posición de víctima que es muy fácil asumir, porque es que esto es responsabilidad de todos nosotros. Tal vez Ujú. lo primero que podemos hacer como sociedad es asumir una responsabilidad, y de pronto la cosa pueda cambiar un poco. Porque es que precisamente volviendo al tema de estar idealizando cosas, esa vocación de mártir que tenemos, ¿cierto? De ser héroes y víctimas al mismo tiempo es lo que nos tiene como estancados y no nos deja avanzar un poco más allá. Entonces, y para terminar, tengo la reflexión que yo hago es que nos tapemos todos con la misma cobija no significa que todos estemos durmiendo para el mismo lado, y mucho menos que tengamos el mismo sueño. Y es lo que se ve en la calle. Que haya mucha gente en la calle no significa que todos estén marchando por lo mismo. ¿Ve? Sí. Entonces, y no la tenemos clara todavía, no tenemos la solución a la vista. Ahí sí, como se dice en la picaresca nacional, cagados y con el agua bien lejos. Entonces la cosa está en cuidados intensivos, y pues esa es como Sí. la reflexión que hago respecto a lo que está pasando. Sí, no deja Es, de ser no deja de ser un tema coyuntural. O sea, es muy interesante saber que muchos sectores, o sea, ya esto es como el símbolo de toda una atomización, ¿sí? Atomización que hay dentro de la cultura colombiana por tantas cosas que han sucedido, ¿sí? Pero al final tenemos que vernos reflejados nosotros en eso, y nosotros tenemos que vernos reflejados también en eso que elegimos y en eso que está ya representándonos, porque nos representan bien, ¿sí? Es decir, tenemos que vernos como sociedad, no estar buscando el chivo expiatorio porque somos expertos en eso, ¿sí? En buscar el chivo expiatorio, sino leernos como sociedad y decir, vea, somos esto Colombia, incluyendo todas esas personas que están allá en el poder y también el sector social y cultural que tenemos, leernos desde eso y a partir de ahí nosotros decir, bueno, hay un antes y un después, porque puede ser que nos llegue la Copa América y todo sigue normal, ¿no? Como a veces ha sucedido. Entonces, creo que es un momento importante coyuntural porque hay muchos sectores que se han pronunciado y eso es muy bueno, ¿sí? O se han puesto el dedo en la llaga de todo lo que está pasando, de la atomización que hay a partir de tanta corrupción y tanta mierda que nos han votado, ¿sí? Pero también es cierto que tenemos que leernos desde ahí y también decir, nosotros hemos aportado en cierta forma a legitimar, a justificar o a quedarnos callados en todo esto que ha ido pasando. Entonces Claro, entonces creo que sí es necesario, o sea, verlo es de que fondo. los demás van hasta donde no les permite.
Y nosotros hemos permitido lo que está pasando y ahorita salimos a rebotarnos y la vaina, pero es que es culpa de nosotros mismos y ni siquiera es el ejercicio democrático o la justificación que hay es que usted no vota, el voto es blanco, usted eligió mal. Ese cuento écheselo para el que tenga fe en la democracia, maestro. Si usted cree que vive en un país democrático, bien por usted. Yo personalmente no lo creo así. Si no me creo, revise la historia del país a ver qué democracia se encuentra ahí. Hace poco yo colocaba un comentario en mi muro en Facebook, más como comentario, y resultó un ejercicio hasta chévere, muy interesante. Donde yo decía que si algo tenemos en común los colombianos nacidos en los últimos 200 años es que siempre hemos nacido en la mitad de una guerra. Y que si no me creían, pues que revisen el año en que nacieron. Y efectivamente todo el mundo, claro, mire, acá la mayoría somos hijos de los 80s y los 90s y 70s, y la mayoría, entonces, guerra, narcotráfico, procesos 8000, desapariciones, o sea, ha sido la constante durante todo el tiempo, o sea, es la acumulación de puros problemas heredados, y ya lo decían ahí en el comentario. Entonces, cambiar el chip es bien difícil y no esperemos que llegue un Mesías de la derecha o la izquierda que nos venga a cambiar esta mierda, porque esto no va a ser así. Y hablando de creencias, creo que hablando de creencias, ya te doy la palabra, Simón, y hablando de creencias pasa eso también, o sea, por un lado está muchas veces los sectores más de izquierda, ¿no? que en cierta forma dejan de lado el tema de las creencias y lo ven como algo también como algo sospechoso, ¿no? Porque yo siempre he dicho que los de derecha se creen dueños de la verdad y los de izquierda se creen dueños de la moral. Siempre lo he dicho. Entonces, no caigamos en la trampa. Y los de izquierda creen que son más inteligentes que los de la derecha. Ajá. Pero son la misma mierda, y entonces, y por un lado, o los que desdicen de las creencias y que esto es una pantomima y que vinieron a colonizarnos y que vinieron a hacer mil cosas, y por otro lado, esta gente que muchas veces tiene unas creencias decimonónicas horrorosas, ¿sí? Pietistas mentirosas, que también engañan. Entonces, ojo con eso, porque ahí es donde yo quiero tener también, este es como mi postulado también de esta parte, ¿no? O sea, no le creamos a los que se creen dueños de la verdad y que se creen los más inteligentes, ni tampoco le creamos a los que se creen dueños de la moral, porque mire lo que han hecho con el país, a la ultraderecha horrorosa que tenemos. Bueno, yo quisiera leer acá a Cristina porque ella dice, voy a leer el comentario que me parece interesante, no está de acuerdo, la culpa también es una forma de manipularnos. Los tomadores de decisiones y los empresarios tienen que caer en cuenta el daño que le hacen a todos y al medio ambiente, que se hagan responsables. Yo sí creo que merecemos mejores gobiernos. En México elegimos a un mejor gobierno y solo nos ha decepcionado. Pues yo creo que sí, o sea, esa responsabilidad de ellos deben ser, o sea, es que bueno, yo creo que para mí la pregunta es, ¿qué nivel de inconsciencia tienen cuando intentan generar todo un monopolio, por ejemplo? Yo creo que hay mucha conciencia, ¿sí? Y el problema es que efectivamente los que somos ciudadanos de a pie la tenemos muy para arriba porque si no comenzamos a cambiar desde lo que nosotros hacemos y uniéndonos todos para que tomemos una decisión, por ejemplo, de cambiar todo un gobierno, pues va a ser difícil, porque ya lo hablábamos, por ejemplo, y esa era una de las posturas que yo quería plantear. Para mí los procesos de corrupción implican el cambio de 2, 3 generaciones. Hay un libro que es muy interesante que es de Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, el que habla sobre la educación. Sí, se me va ahorita el nombre, pero él decía que, por ejemplo, en el caso de Finlandia, que bueno, ese es también otro mito, pero sí les permitió mejorar la educación, les implicó 2 generaciones, ¿sí? Y es por la necesidad que ellos ven de que, por ejemplo, el cine, allá ellos solamente veían el cine que llegaba y no tenían los medios para traducirlo, y eso llevó a que se volviera bilingüe la sociedad durante 20 años, viendo lo que no entendían los niños, pero por ver televisión y no se dieron cuenta que con eso fueron apropiando otra lengua. Entonces a mí me parece que hay que esperar cambios generacionales, pero que se tienen que cambiar desde ahorita. Entonces preguntas como,
cómo estamos, o sea, los jóvenes, cómo están comprometiéndose en el estudio, cómo están pensando nuevos modelos económicos, cómo están asumiendo una actitud moral de profundizar en muchas cosas, porque es que, y acá sí no sé, pues igual creo que en el cambio, en la diferencia de posturas es válido, pero cuando uno ve tanta influencia de los youtubers, de los influencers, cuando hablaban de la imagen por allá, Sandra, a mí se me venía, es que hoy la imagen, o sea, el hecho de una selfie, o sea, la selfie ya se volvió el autorretrato, se volvió en algo El que también se pantocrator. imponen, ¿no? De El una sociedad. pantocrator posmoderno. Y vivir de la imagen, sí, en muchos sentidos, es lo que nos lleva a pensar también, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo desde ahorita? ¿Sí? Infortunadamente el algoritmo en redes sociales nos tiene cada vez más controlados, más manipulados. No sé, recomendado, por ejemplo, este documental sobre las redes sociales en Netflix, de cómo el algoritmo incluso depura las noticias que estamos viendo. Sí, ahorita con el boom de Anonymous y que hackearon las redes sociales y todo este tema. Entonces estamos tan vulnerables a la desinformación y todo está tan dado que ya no podemos, y es muy difícil poder depurar la información, que yo creo que terminamos siendo manipulados efectivamente, y en algo tengo razón, y es que la culpa se nos sigue alimentando desde todos los frentes, porque ya lo decía Lucas, ¿no? Si yo no uso el tapabocas, es su culpa que usted se enferme, no es el Estado, ¿sí? No es la sociedad, es tu culpa. Si tú no te cuidas, que en parte ese es el problema de la reforma también de la salud, si no me cuido y demuestra la EPS que yo no me cuidé, entonces al final no me pueden pagar mi servicio de salud porque tú no te cuidaste. Entonces ya nos están echando la responsabilidad a nosotros y nosotros entramos como en ese juego Sí, que realmente es porque muy ellos lo que han complejo, hecho ¿no? porque ellos lo que han hecho es protegernos. ¿Sí Tal me cual. entiendes? O sea, esa es la cuestión. Y oiga, otra cosa, hablando de lo mismo, pero otra cosa, sí necesitamos de todas maneras una reforma a la educación, porque si hay algo presente en las manifestaciones es la falta de ortografía, pues los errores de ortografía Sí. por parte de los marchantes. Entonces sí necesitamos sí. una reforma, porque eso sí está presente y lo veía ahorita que venía por la carrera séptima y veía todos los grafitis donde el que más me da risa es que el que más predomina es el Duque HP, Sí, cualquier cantidad, muy, muy cómico. En sí, todo sí, sí. caso, pero sí, está tenaz. Pero ahí sí, y obviamente va a entrar la justificación, o sea, lo importante no es cómo decirlo, sino decirlo, ¿o qué? Sí, 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 Entonces, tal cual. No, yo creo que el problema es un poco complejo y bueno, ya para cerrar, porque acá pues nos pasamos un poquito, nos pero pusimos apasionados y perdimos la el objetivo. objetividad, y la objetividad. No, Eso pasa. yo creo que este es el espacio para realmente también hacer catarsis, tanto ustedes como nosotros. Pues queríamos, yo creo que la postura es que hay que seguir promoviendo la cultura, pero una cultura crítica, no de modas, no de lo primero que nos encontramos en Wikipedia, no de las fake news. Es decir, el sentido crítico, eso implica también un ejercicio desde la familia, pasando por la escuela y pasando por la sociedad, ¿no? Y creo que ahí cada uno tiene algo que es muy importante, es una responsabilidad, pero también hay que reconocer que el nivel de vulnerabilidad en el que estamos, la desinformación, por más que uno quiera ser crítico, pues la primera información que se le muestra a uno es la que termina consumiendo. Y llegar a las verdades últimas, pues es también muy complejo porque si sabemos que desde que comienza a generarse la radio y la televisión hay manipulación, pues imagínense, no hay más con algoritmos y que ya la inteligencia artificial también hace su trabajo. Entonces, pues bueno, veremos también cómo van avanzando las cosas acá en nuestro país. Y yo no quisiera pues terminar sin agradecerles a los que participaron hoy.
yo hablábamos con los muchachos acá, con Lucas y Santo, que hace 15 días fue un espacio muy interesante. Tuvimos mucha gente conectada. Yo creo que también era la primera vez que nos veían. Pero pues consideramos que este es un espacio también que se hace enriquecedor en la medida que podamos participar, interactuar, pero en un espacio un poco más extenso. Ustedes saben que nosotros tenemos todos los miércoles las parábolas, tenemos también el podcast cada 15 días y por ejemplo esta semana sentimos que ya se saturaba de información, ahí centramos en la lógica de la desinformación. Entonces, la propuesta para los profanáticos que nos siguen y los que nos van a ver este streaming posteriormente es que vamos a dejar este espacio cada mes, mensualmente. Nos vamos a encontrar. Hoy queríamos abordar esa primera temporada de Santos Populares que comenzamos ahí la exploración. La idea es que ya el próximo encuentro va a ser sobre esoterismo, entonces vamos a tener por acá de invitada a nuestra bruja, a Fabi. La idea es que nos pueda acompañar. Ya ahorita acá su mentor, Lucas, le hará su saludo. Y bueno, yo creo que es cada mes, pues para que podamos también seguir abordando los temas, encontrarnos, que ustedes tengan la participación y sobre todo porque creo que es sano para ustedes y para nosotros el poder acercarnos cada vez más a este espacio de manera crítica, incluso preparándolo con tiempo. Fabi, acá tú presente dentro de las profanáticas fieles, pues la idea es que nos veamos acá y podamos discutir ya en torno al esoterismo. A ver qué es lo que sabe hacer. Tal cual. Y bueno, que la invitación es a que puedan ingresar a nuestras redes sociales, a que visiten nuestra página. Ya saben que por ahí tenemos una tiendita que montamos, un chucito con unas camiseticas, unos vasos. Un changarro, sí, para que pronto los que les ha gustado la estética y esta propuesta que estamos haciendo puedan hacerse el gasto y hacernos el gasto. Escuchar las audioparábolas ahora ya están en Spotify, entonces para que los que manejan la plataforma puedan escucharlas. Igual está el canal de YouTube para que también puedan acercarse y bueno, que podamos seguir acá nosotros trabajando y sobre todo creando pues contenido para seguir aprendiendo, seguir discutiendo. Un agradecimiento a los que participaron, a Sandra, Joana, Cristina, que estuviste muy activa, muchas gracias. También te tenemos muy presente y creo que se trata de eso, que podamos discutir, que podamos pensar, que podamos generar alguna alternativa donde podamos también reivindicar cosas y repensarlas, ¿no? Repensarlas, creo que somos pocos, pero en la medida que estos pocos podamos ir cambiando ese chip, pues vamos a ir haciendo mucho, porque este es un tema que efectivamente la política pública podría hacer mucho, pero pues bueno, desde lo poco comenzar a hacerlo. Entonces, no sé, un último mensaje, Lucas. De todo lo que hemos hablado, pues era inevitable hablar del momento que estamos viviendo aquí en Colombia, pues no era la intención, sí, pero pues tampoco podemos ser ajenos a esta inconformidad, que eso sí la tenemos en común todos, ¿no? Y la invitación en cuanto a esa la historia, porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber dónde estamos parados y mucho menos para dónde vamos a agarrar. Entonces es bueno que le echen una ojeadita a su historia. Un saludo y un agradecimiento muy, muy, muy especial, que la vez pasada yo había dicho que nos iban a carnetizar y efectivamente aquí están los carnets que nos hizo llegar Eduard Montilla y su esposa desde Freaky Print, que nos hicieron esto. Y sino que ahorita hablando de los ídolos y todas esas vainas, esto parece una cara ahí, porque mire, por detrás está la reseña histórica de cada uno ahí como su vaina. Se tomaron en serio lo de las carnetizadas, ¿sí ven? Entonces ya. aquí es bueno, eso un material muy chévere.
Ya nos muestran también, ¿no? Está bien, no, muchas gracias, excelente. Y Y gracias por ese obsequio. Y a Fabiola que en un tiempo intimidaban a la gente enviándole sufragios y vea, ella hizo lo suyo, entonces por aquí me envió esto, ¿sí? Oh, qué bien. Ah, bueno, a Enviándome, propósito de tu natalicio, ¿no? y Porque del tuyo, feliz también cumpleaños, lo ¿no? mismo, feliz Sí, oye, cumpleaños. feliz Y cumpleaños. me hizo llegar esto. Muchísimas gracias, Fabi. Un fuerte abrazo. Sabes que te quiero y te respeto mucho. Muchísimas Sí, gracias. qué bien. Bueno, Lucas, ¿y tú, Santo? Bueno, pues que sí, que sigan aprovechando estos espacios, que sigan escuchando los podcasts. La verdad que ha sido un ejercicio para nosotros personalmente muy interesante, muy bueno, muy enriquecedor y solamente queremos que hagan parte de él. Ayúdenos a difundir, por favor, los podcasts, el contenido. Lo hacemos con mucho, mucho cariño, la verdad, con mucha entereza. Y pues bueno, ahí de a poco va llegando, ¿no? Y Ujú, siempre como en esos intercambios, o sea, tanto los comentarios como lo que ustedes nos puedan aportar, siempre será bienvenido y lo tendremos en cuenta precisamente para ir construyendo y deconstruyendo. Aquí es desaprender, vamos desaprendiendo, pero también vamos aprendiendo algunas cosas, entonces siempre la alegría de saber que hay personas que están ahí firmes, sabemos que no son tampoco tantas, pero lo importante es que quienes están de verdad han comprendido, han asumido, han respetado, han valorado inmensamente lo que se hace y hacen parte de, o sea, no, nosotros no somos una parte dando hacia otra parte, sino que ustedes también hacen parte. Siempre digo que los profanáticos no son tres, sino muchísimas personas. Entonces, pues bueno, y un saludo a Colombia, a todos los que nos escuchan allá. De verdad que siento mucho todo lo que está pasando, pero también qué bueno que esté pasando, la verdad, porque es un momento coyuntural para que estas nuevas generaciones como que cambien los rumbos. Si se llega a hacer, si no, pues seguiremos en lo mismo y pues bueno, ahí con la esperanza siempre puesta, ¿no? ujú. Pues bueno, entonces no queda más que decir gracias. Un saludo también por ahí a Carolina, a Wilder, que por ahí también está conectado, a Miriam y bueno, todas las personas que pudieron pasar por acá a hacer su periplo por este espacio. Entonces, de verdad, un agradecimiento para todos y nos vemos entonces en una próxima oportunidad y todos invitados a escuchar esta última temporada. El jueves lanzamos el de ladrones, que precisamente tocamos el tema, no lo habíamos, o sea, eso fue una premonición porque lo teníamos planeado ya hace unos meses y coincidió con toda esta coyuntura que está pasando en Colombia, entonces recomendadísimo para que lo escuchen. Vamos a ver qué va a pasar en el país cuando lancemos el de prostitutas. Sí, dentro de 15 días. Sí, tal cual. Bueno, Bueno, un saludo para todos. Cuídense mucho y Gracias, los hasta queremos luego. Que mucho. estén muy bien. Lo mismo, un Bye. abrazo, bye. saludos. Chao, chao.